Mario Domínguez, Herdes Competition. Tuve la fortuna de saber desde que tengo como 10 años que lo que quería era correr coche el resto de mi vida, y por otro lado también complicado porque pues no sabía cómo lo iba a hacer, porque no es fácil lograr destacar en este ambiente por muchas cosas. No lo hago por hacer un nombre o hacerme más o menos famoso, es porque a mí me gusta competir, me gusta correr autos al límite. Eso es para mí mi pasión más grande. ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sembrando Campeones Podcast. Como siempre, les habla Luis Javier Pavón y junto con Carlos Caudillo, el día de hoy les traemos a un deportista más. El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar a Mario Domínguez. Mario Domínguez es uno de los mayores referentes en la historia del automovilismo mexicano. Ha tenido una larga trayectoria como piloto, corriendo en muchas modalidades. Por mencionar algunas, corrió en karts, donde obtuvo 3 campeonatos mundiales en España 89, Francia 90 e Italia 91. Corrió Fórmula 3, corrió Champ Car, lo que ahora es IndyCar, en donde logró obtener 2 triunfos y 11 podios en 86 participaciones. También pues piloteó en NASCAR México Series y hasta el día de hoy, a sus 46 años, corre en la Supercopa para Alessandro's Racing. Mario, es un poco de lo mucho que has hecho para dar entrada, para presentarte. De verdad es un honor y un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes, gracias por invitarme. Buenísimo, pues Mario, ahora sí que, ¿qué te parece si para comenzar, bueno, siempre nos gusta comenzar de esta manera preguntándoles, pues ahora sí que, ¿quién eres? ¿Quién es Mario Domínguez para las personas que no te conozcan? En pocas palabras, pues sí, ¿quién es Mario Domínguez? Bueno, pues soy un corredor de autos, obviamente. Soy una persona un deportista, un mexicano que siempre ha luchado por poner el nombre de México muy en alto, y sobre todo, pues una persona que disfruta mucho correr autos a toda velocidad. Eso es lo que más me gusta en la vida. Claro, oye, además de ser piloto, Mario, pues bueno, a lo largo de tu trayectoria has tenido pues varios proyectos, ¿no? Aparte, cuéntanos de algunos de tus proyectos. Sabemos que eres socio de una agencia de Ducati, tienes algunos restaurantes. Si nos puedes contar un breve contexto de toda esta parte de tu vida. Pues siempre busco estar en negocios o invertir en negocios que me gusten, que tenga algo que ver con las cosas que me apasionan. Por ejemplo, efectivamente me gustan mucho las motos, disfruto mucho andar en moto, viajar en moto. Me encanta la marca Ducati, la marca italiana. Me gusta mucho también pues, los restaurantes. Me traje una marca de restaurantes de Estados Unidos que se llama Mortons a México hace ya bastantes años, con socios de las mismas carreras, como Enrique Hernández Pons, que me apoyó mucho en Herdes, y gracias a él pude destacar a nivel internacional. Pues también somos socios ahí, y lo logré traer a México, que era mi restaurante favorito, un restaurante de carnes. Eh, pues también tengo algunas sociedades en algunas discotecas o antros, como les llaman, en el Lobo, el República. Pues siempre busco estar en cosas que me llamen la atención y que me gusten. Últimamente acabo de abrir un hotel en Tulum. Tulum es un lugar muy padre para vacacionar, se llama Splendor. Entonces, pues el chiste es divertirse en la vida, ¿no? Claro que sí, sí, digo, hacemos esta pregunta porque queremos saber un poco más de ti, ¿no? Repito, todo el mundo te conoce como Mario detrás del volante, pero pues bueno, has hecho mucho más que eso. Pero bueno, ahora sí entrando en materia, en lo tuyo, en el automovilismo, sabemos tu historia, sabemos que desde muy chiquito entraste por este amor a las motos primero, luego a los coches, pero tú desde que empiezas a competir, desde los 10 años, pues tú ya sabías que querías dedicarte toda tu vida hacia esto, ¿no? Hacia el mundo del automovilismo. ¿Cómo es esa, pues, etapa, digo, en términos generales para ti, el comenzar, el instantáneamente saber qué es lo que querías hacer toda tu vida y el enamorarte de los automóviles de esta manera? Pues increíble, ¿no? Mucha gente no sabe qué va a hacer hasta que ya está más grande. En este caso, tuve la fortuna de saber desde que tengo como 10 años que lo que quería era correr coche el resto de mi vida, y por otro lado también
complicado porque pues no sabía cómo lo iba a hacer, porque pues no es fácil lograr destacar en este ambiente por muchas cosas. Pues entre otras necesitas quien te apoye, necesitas dinero, necesitas patrocinios y pues mi familia no tenía para pagar todo eso que se necesita con trabajos para los go-karts, mi papá, etcétera. Entonces también desde chiquito pues hazte cuenta que comencé a trabajar, como cualquiera empieza a trabajar para salir adelante, pues para mí era lo mismo. Cada carrera que corría desde que tengo 11 años era como un reto para ser exitoso, para destacar, porque pues yo sabía que cada carrera importaba, porque conforme fuera dando resultados, pues el día de mañana se iban a poder lograr mis sueños. Entonces, pues es chistoso cuando metes a un... Y lo mismo sucede o debe suceder con cualquier atleta de alto rendimiento que desde chiquito se entrena o se prepara para llegar a las Olimpiadas, de lo que sea, ¿no? De natación, de atletismo, de cualquier cosa, pues tienen que empezar a trabajar duro para lograr sus metas el día de mañana. Pues Mario, digo, siempre hay como este espacio, ¿no? El sueño y de repente ya eres el deportista. Pero en medio, ¿qué planes hay? ¿Cómo tú decides, ok, va a ser mi carrera, tengo que planear esto, tengo que enfocarme en conseguir patrocinios, etcétera? ¿Cómo es esta planeación? ¿Con quién acudes para que te ayude y te diga el camino para llegar a profesionales es A o es B? Vaya, al final estamos hablando que en ese entonces no había tanta información como la hay ahorita. Ahorita seguro googleas y te aparece, ¿no? La mejor forma de llegar a ser piloto, pero en ese entonces, ¿con quién te coachabas? ¿Con quién te acercabas? ¿O cómo fue este camino en medio, ¿no? Entre el Mario del niño soñador y el Mario profesional, ¿cómo fue ese lapso de en medio? Pues ese es el más difícil, obviamente. Hoy en día, como bien dices, está como muy establecido. Inclusive hay coaches de manejo y los pilotos tienen sus coaches, etcétera. En aquella época, pues era, hazle como tú puedas. Sabía perfecto cuáles eran los caminos indicados para llegar a destacar. Sabía muy bien que el camino para Fórmula 1, pues eran eh, Fórmula Ford de Inglaterra, Fórmula 3, después Fórmula 3000, luego Fórmula 1. Sabía muy bien que el camino para Estados Unidos era Fórmula Mazda, Indy Lights y luego IndyCar. Y eso sí sabía muy bien por dónde. Lo que no tenía era cómo me apoyaban. Entonces, pues es una bronca porque dices, ¿cómo puedo dar ese brinco, sobre todo de go-karts a coches, donde ya la cartera de mi papá y de la familia pues no alcanzaba y cómo lo puedo hacer? Pues era imposible, ¿no? A pesar de que yo era muy bueno en los go-karts, pues no tenía el apoyo de nadie y nadie te lo daba, mucho menos en aquella época. Hoy en día existen a lo mejor más posibilidades. Si hay alguien que destaca muchísimo, pues puedes lograr conseguir algo, pero en aquella época era imposible. Si hoy en día que ya soy conocido, me cuesta mucho trabajo conseguir patrocinios, imagínate cuando no eres nadie. Entonces, pues ahí fue la bronca. Yo tuve mucha suerte porque tomé un curso en Estados Unidos en Fórmula Mazda para aprender a manejar coches grandes y después me hablaron al final del año para competir en una competencia donde el que ganara se ganaba una beca para correr todo el año en Fórmula Mazda en Estados Unidos, se ganaba con un patrocinio. Y fui pues nada más para aprender, ¿no? Con la intención de aprender un poco más, porque me habían seleccionado y para mi sorpresa resultó que gané. Entonces pude empezar a correr autos grandes en Estados Unidos, donde además pues también para mi sorpresa quedé campeón, algo que tampoco me esperaba o se esperaba. Entonces, gracias a eso conseguí poder correr una carrera de Indy Lights, donde en aquel entonces ya estaba participando Adrián Fernández en Indy Lights, acababa de dar el brinco, era de los pocos mexicanos que se habían ido a correr al extranjero ya en bastantes años, en algo importante y que empezaba a hacer mucho ruido Adrián precisamente porque se había ido a esta categoría, que es la antesala de la IndyCar, pero ya no pude conseguir
dinero para quedarme en Indy Lights el año siguiente. Entonces regresé a México pues, a pedir oportunidades en los equipos. Aquí había buenas categorías como la Fórmula 3 o Fórmula 2 y pues era imposible. Todos los equipos no apoyaban, mucho menos a un joven. Les encantaba apoyar a pilotos extranjeros y pues no había manera. Entonces, pues poco a poco de pronto me salían oportunidades de un equipo iba a empezar, entonces ya sabían mi currículum, yo era joven, no les iba a costar dinero en cuanto a sueldos, entonces me daban la oportunidad con la intención de tener buenos resultados y así poquito a poco fui escalando, digamos, de equipos con menos presupuesto a equipos con mayor presupuesto. Esto fue en 92, hasta que en 1996 me contrató el equipo Herdes. Ahí fue donde realmente llegó mi oportunidad de oro, porque era un equipo ya establecido, un equipo que ya tenía un IndyCar corriendo, ya estaba Michel Jourdain, un equipo que ya tenía un Indy Lights, que tenía toda la escalera de pilotos adecuada para el piloto que fuera exitoso y pudiese tener el talento y la habilidad, lo pudieran llevar a correr a las grandes ligas. Entonces ahí supe que si yo me ponía las pilas y hacer las cosas bien, podría llegar a lograr. Mencionas que hay dos caminos, ¿no? El camino europeo, el camino para Estados Unidos. Me gustaría entender la diferencia entre ellos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a nivel? Sé que en coches pues, es muchísima, ¿no? Pero vaya, hay alguien que realmente de Europa diga, oye, yo no quiero seguir el camino europeo, me gusta más los carros o las modalidades que existen en Estados Unidos y viceversa. Hay gente en Estados Unidos que diga, oye, yo nada más llego a IndyCars, NASCAR, eso me gusta, no me interesa la Fórmula 1. Sí, claro. Sobre todo, digo, o sea, ahí es el quien se especializa desde chiquito y dice, yo solo quiero, o sea, mi interés es llegar a Fórmula 1. Pero en Europa el problema es que es más caro que en Estados Unidos el ir a correr allá. En aquella época yo me fui por el camino americano porque Adrián Fernández al irse para allá y al empezar a destacar empezó a llamar la atención de los mexicanos, del público mexicano, de los patrocinadores mexicanos. Él abrió las puertas hacia ese mundo, ¿no? El cual no existía para México en aquel entonces. Entonces, pues de ahí entraron más patrocinios, entró Herdes a patrocinar allá un equipo, primero con Carlos Guerrero, luego con Michel Jourdain. Entonces, pues ese fue el camino que me tocó a mí. Sí, claro que me hubiera gustado irme por el camino europeo y el llegar a Fórmula 1. Lo intenté después llegar a Fórmula 1 en el 2005, pero ya no se pudo concretar. Hice unas pruebas con el equipo Jordan, pero en aquella época todo fue al revés. Cuando me quise ir a Fórmula 1 en 2005, los patrocinadores me decían las marcas, o sea, es que nadie ve Fórmula 1 en México, todo el mundo ve la IndyCar, porque efectivamente Adrián Fernández, después Michel Jourdain, después yo, 3 mexicanos que estábamos siendo bastante exitosos en la categoría. Había 2 carreras en México, era el Gran Premio en Monterrey y después vino el Gran Premio de México, en aquel entonces con IndyCar que se corría también en el autódromo. Y entonces era la categoría que acaparaba la atención de los mexicanos porque habíamos 3 mexicanos que destacaban ahí. Y cuando yo decía pues, que me dieran dinero para Fórmula 1, pues, decían que nadie lo veía. Y como todos, dije, pues espérense que esté yo ahí y todo mundo lo va a ver. Los mexicanos siempre seguimos a los mexicanos que son exitosos en cualquier disciplina alrededor del mundo, ¿no? Digo, basta con el golf, Lorena Ochoa. ¿Quién veía golf femenil en México en la vida? Pues nadie. Llegó Lorena Ochoa, destacó y bueno, ya venían torneos importantes de nivel mundial de la LPGA, de la Liga Femenil de Golf, a jugar aquí. A la gente le interesa. Y bueno, pues así sucedió. Por eso fue que no pude llegar allá, pero la razón más sencilla es que yo fui por Estados Unidos porque era donde había la posibilidad de que los patrocinadores me apoyaran. Oye, Mario, ¿y qué tanto gana una marca con estar en la escudería de alguien de Fórmula 1 o de IndyCar?
¿A qué voy? Que a lo mejor nosotros vemos que tú tienes que juntar patrocinios para que la marca aparezca y tú puedas participar. Pero ¿qué en sí qué gana la marca? O sea, ¿qué tan grande es el impacto de que tu escudo esté en una escudería? Pues mira, las marcas ganan de diferente forma, ¿no? Hay marcas pues que se venden en la tienda de la esquina, que patrocinan, ¿no? Desde detergentes, por ejemplo, que patrocinan autos en NASCAR completos, marcas de pintura, eh, como hay marcas que no se venden en la tienda de esquina, que no lo compra cualquier persona, por ejemplo, de tecnología, ¿no? De telecomunicaciones como Cisco, cosas, algo que no vas a ver nunca que puedas tú comprar. Esas marcas que no son una marca que puedas comprar en la tienda de la esquina, por decir algo, Coca-Cola, en su época Marlboro, los cigarros fueron muy populares patrocinando. Esas marcas era lógico que el impacto es muy grande porque la cantidad de gente que ve las carreras alrededor del mundo es altísima, ¿no? Estás hablando de millones de personas por carrera, ya sea en las categorías más importantes, en Fórmula 1, IndyCar o NASCAR. Y las que no puedes comprar en la tienda de la esquina lo utilizan como medios de relaciones públicas, invitan a sus clientes, van a las carreras, ahí hacen un tema de business to business, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, los patrocinios son de millones de dólares, pero el retorno de inversión, pues está comprobado que se regresa. O sea, a la vez para las marcas es mucho mejor o más barato entrarle a un tema de ese de patrocinios a un evento de carreras que anunciarse en la televisión con comerciales, por ejemplo. Claro, oye Mario, quisiera regresarme un poquito a lo que estabas mencionando pues hace unos minutos del mexicano sigue a otro mexicano, ¿no? Llegaste a mencionar ya algunos nombres importantes como lo es Michel Jourdain, como lo es Adrián Fernández. Eh, ¿Cómo ves la cultura tú del automovilismo en México? Porque alguna vez mencionaste que siempre ha habido personas amantes del automovilismo en México, ¿no? Siempre se llena el autódromo. Cuando tú corrías por ejemplo, en Champ Car o al día de hoy que se organiza el Gran Premio de México, siempre existió esta cultura. Sin embargo, pues ha ido cambiando, ¿no? Con estos pilotos referentes, como cuando te veían a ti, cuando te veían a Adrián, ahora como ven a Checo, por ejemplo, en F1. ¿Cómo has visto esta cultura en un panorama general en México y cómo ha cambiado también a lo largo de los años? Pues es muy padre, ¿no? Porque evidentemente a raíz de que Checo entró a la Fórmula 1, lo mismo sucedió cuando entró Adrián y estaba Michelle y yo. Fue tanto el seguimiento de los mexicanos hacia nosotros que derivó en que hubiera 2 carreras en México. Ahora, cuando entró Checo, después de unos años, derivó a que hubiera Gran Premio de México en Fórmula 1 otra vez, que cada vez vaya tomando más el interés de la gente de ver la categoría, de ver las carreras, de seguir a Checo, de apoyar la Fórmula 1. Entonces, pues es obviamente que siempre que tienes un mexicano que destaca a nivel internacional en lo que sea, pues te interesas, porque pues tampoco es como que tengamos muchos mexicanos en todos lados destacando. Claro. Oye, nosotros como espectadores, ¿no? Lo menciono del automovilismo en general en México, pues se nota cuando un piloto corre en casa, ¿no? Para ti, ¿cómo era el correr? Digo, yo sé que corriste muchísimo tiempo en México, ¿no? Por ejemplo, NASCAR México Series, etcétera, pero el estar compitiendo internacionalmente y cuando te tocaba correr acá en México, en el autódromo o en otros circuitos, ¿era diferente para ti o era una carrera más? ¿Cómo vivías esto? Sí, muy diferente, ¿no? Porque estás llegando a México en una categoría de importancia internacional a correr a tu país, cuando sabes que va a haber más de 200,000 personas en el autódromo, que todas van a estar apoyándote, que los patrocinadores para ellos es la carrera más importante. La presión es fuerte, tienes mucho más actividades también de relaciones públicas, de cosas que tienes que ir, presentaciones, etcétera. Entonces estás muy ocupado con eso y hay mucha presión, definitivamente hay mucha presión, mucho más que en cualquier otra competencia, pero a veces esa presión te sirve para esforzarte más, para concentrarte más y sacar las cosas
bien adelante. Cuando corría las categorías aquí, fue el único mexicano que quedó en el podium en las 2 carreras. Quedé en el podium en el Gran Premio de México aquí en el Autódromo en el 2003. En el 2004, si mal no recuerdo, quedé también en el podium en el Gran Premio de Monterrey, ahí en el Parque Fundidora. Entonces fui el único que lo logró y como que esa presión me daba un aliciente, ¿no? Para esforzarme más. Claro, y oye, el competir con otros pilotos mexicanos, ¿no? Algunos que ya hemos mencionado o incluso otros, pues ¿cómo era esto? Por ejemplo, en esas competencias de 2003-2004 en Champ Car aquí en el autódromo, ¿cómo era pues esa competencia entre los mexicanos? Porque digo, aunque nosotros como espectadores los estuviéramos apoyando por el simple hecho de ser mexicanos, pues ustedes dentro de la pista eran rivales, ¿no? Entonces, ¿cómo vivías tú esto? Por ejemplo, en esa carrera que mencionas del 2003, que estabas con Adrián, con Michel Jourdain, ¿cómo era esta competencia? Era dura, ¿eh? Era dura porque también obviamente sabes que si como mexicano destacas, pues la gente va a poner los ojos en ti, sobre todo si hay 3. Entonces siempre nos queríamos ganar el uno al otro, además de ganarles a los demás. Entonces, a veces entra ahí el tema que dicen de los cangrejos, ¿no? Como en lugar de apoyarnos, nos queríamos regresar a la cubeta. Eh, es mucho de la cultura mexicana. La verdad es que no nos llevábamos bien cuando corríamos entre los 3. Había varias tensiones, hubo algunos problemas en aquel entonces, y es una lástima porque pues, tú veías a los brasileños que corrían hasta 5 brasileños en la Indy y todos se llevaban súper bien, y nosotros era al revés. Entonces, eh, pues eso me pareció, bueno, me parece, ¿no? Creo que es una lástima que los mexicanos siempre actuemos de esa manera, pero pues así se iban dando las cosas, etcétera. Yo como fui el tercero que entró, como que, pues no sé, no les caía muy bien a Michelle y Adrián. Ahorita somos brothers. Michelle siempre ha sido muy amigo mío, obviamente competíamos por las mismas cosas, pero es una súper persona, es un gran ser humano desde antes, porque él corría en Nerdes, ya estaba en la IndyCar, yo estaba en las categorías de abajo, pero siempre un verdadero caballero, gran piloto. Y con Adrián, pues tampoco tenía yo buena relación. Entonces, es difícil cuando a veces compites por lo mismo, llevarte bien con alguien, ¿no? La competencia es dura, pero pues a raíz de que dejamos de competir, sobre todo Adrián y yo nos hemos hecho muy, muy buenos amigos. Adrián y Michelle siempre se han llevado bien, pero pues, a veces había un poco de tensiones conmigo y ahora somos muy buenos amigos. Lo veo seguido, voy a Miami, me invitó a su boda y sin duda Adrián fue el piloto que siempre admiré, ¿no? Porque fue el mexicano que nos abrió las puertas. La realidad es que si no hubiera sido por Adrián, pues no hubiera podido llegar yo a esa categoría. Probablemente ni siquiera hubiera habido interés de ningún patrocinador de estar ahí. Y lo mismo, todo eso es una bolita de nieve, ¿no? O sea, Checo Pérez hoy en día está en Fórmula 1, si lo ves objetivamente, gracias a Adrián. Porque él abrió las puertas del automovilismo internacional a México otra vez. El papá de Checo era el publirelacionista de Adrián, es el que le hacía las relaciones públicas a Adrián. Y de ahí salió Checo, de ahí pues fueron conociendo patrocinios importantes como Telmex, Carlos Slim, una persona que lo apoyó desde chiquito y gracias a eso pues está donde hoy está. Qué increíble historia. Y más ahorita, ¿no? Entiendes que ya lo sabemos, el deporte es muy pequeño y todo está muy relacionado, pero no sabía esto del papá de Checo Pérez, ¿no? Entonces, Sí, vaya, esa es ya tenía experiencia, ¿no? O sea, al final Checo no es cuestión de casualidad, ¿no? Ya había un trabajo previo. mucho trabajo. Y pues a la vez a mucha gente no le cae bien su papá, pero sin su papá Checo no hubiera llegado a donde está. O sea, es una persona que siempre ha estado intentándose meter en todos lados para que lograr que Checo destaque. Y pues gracias a eso, obviamente, pues pudo llegar a conseguir que una persona como Carlos Slim creyera en él. Y en cualquier historia de éxito, siempre hay una persona detrás que cree en esa persona que fue exitosa, ¿no? Y ese es el caso
En este caso, la historia de éxito de Checo y de Carlos Slim, que gracias a él ha podido llegar a destacar a nivel internacional como lo ha hecho, y obviamente que pues Checo se ha ganado su lugar y a lo largo de su carrera ha hecho muy bien las cosas. Completamente. Oye, Mario, digo, es una gran oportunidad de estar contigo porque has competido en muchas modalidades, ¿no? Entonces, poderte preguntar y recapitulando, karts, Fórmula 3, Champ Kart, Supercopa, además de la velocidad, ¿cuál es la mayor diferencia entre estos diferentes automóviles? Pues, pues todos se manejan completamente diferente. Un Fórmula 3 es una autofórmula, pero es mucho más lento que un Indy Lights, o es mucho más lento el Indy Lights que el IndyCar. Y pues eso tiene mucho que ver con la potencia, los caballos, las especificaciones, la aerodinámica, en fin, llantas, todo. Una autofórmula siempre va a ser más rápido y más demandante que un autoturismo, digamos, como un NASCAR o como un Supercopa que corro actualmente. Entonces todos tienen sus diferentes especificaciones que hacen que sean muy diferentes manejarlos. Pero a final de cuentas es un coche de carreras, y el que sabe llevar un coche de carreras al límite lo puede hacer en casi cualquiera. Sin embargo, déjame decirte que la NASCAR es muy diferente. Cuando mencionabas el camino de NASCAR, los pilotos que se van a NASCAR se especializan en NASCAR. Nunca corren una autofórmula, siempre van corriendo coches NASCAR. La mayoría de las carreras de NASCAR son óvalos. Entonces aprendes como otra disciplina completamente. Es difícil que el piloto de NASCAR se vaya a Fórmula y pueda destacar, sino imposible casi. Y es también difícil y casi imposible que el piloto de una autofórmula se vaya a NASCAR y pueda destacar. Porque a pesar de correr autos, son dos formas de correr y disciplinas completamente diferentes. Es como, no porque hagas deportes acuáticos, ¿no? Seas campeón del mundo en waterpolo, puedas nadar bien los 100 metros, ¿no? En natación o algo así, o sea. Entonces es completamente diferente. Ah, qué buen ejemplo, porque todos pensaríamos, vemos un coche, vemos que tiene llantas, velocidades y pensamos que es lo mismo, ¿no? Pero vaya, este ejemplo de la NASCAR me deja con la boca abierta. Sí, es impresionante, ¿no? Yo cuando traté de correr NASCAR aquí en México, fue un año bastante difícil, porque es otra historia, es otra disciplina. Y estaba empezando a correr contra pilotos que llevan haciendo lo mismo 10 años. Entonces, en un año poder entenderle es pues imposible, ¿no? Te tardas, siempre llevas un proceso de 2, 3 años, y un piloto que le entiende pues seguro lo va a hacer bien. Digo, lo hemos visto cuando se fue Juan Pablo Montoya, que son los pilotos más talentosos que ha llegado a Fórmula 1 en la historia. Se va de Fórmula 1 a NASCAR, nunca hizo nada, jamás pudo lograr nada. Ahorita está Jimmy Johnson, que es el piloto que más ganador de NASCAR en la historia, me parece. Se fue a correr IndyCar, anda en último lugar. Entonces es bien difícil que se pueda destacar en estas disciplinas diferentes. Oye, y de estas disciplinas en las que has competido, ¿cuál es la que más te gusta correr? Bueno, sin duda la IndyCar, ¿no? Para mí los autos Fórmula es lo máximo. Cuando yo corrí IndyCar tenían 1000 caballos de fuerza, eran autos rapidísimos, era pues una sensación espectacular correr estos autos. Corrimos alrededor del mundo, porque ahorita se centra más en Estados Unidos. Cuando yo corría se empezó a internacionalizar más. Eso también fue muy padre. Corríamos en Japón, en Australia, en Bélgica, en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda. Pues fueron épocas muy, muy, muy padres que viví yo. Hoy en día los autos ya no tienen tantos caballos, se los han bajado por los riesgos que incurría tanta velocidad, sobre todo en los superóvalos. Yo llegué a más de 402 kilómetros por hora. Sí, mi sueño hubiera sido siempre llegar a Fórmula 1, me quedaré siempre con la espinita, pero pues a veces no se puede lograr todo lo que quieres. Afortunadamente llegué a hacer unas pruebas, lo manejé, pues no cualquiera. Entonces, pues bueno, así ha pasado. ¿Y un Fórmula a qué velocidad lo puedes levantar? ¿Un Fórmula 1? Un Fórmula 1, ajá. La velocidad top de un Fórmula 1 es como 360.
O sea, Indy es más rápido. Sí, en velocidad tope es más rápido. El Fórmula 1, al ser más ligero, con más tecnología, es mucho más rápido alrededor de un circuito. Frena mejor, curvea mejor, porque las reglas permiten que la aerodinámica de Fórmula 1 sea más sofisticada, etcétera, ¿no? Pero sí, en velocidad tope el Indy. Y hablando de circuitos, ¿cuál ha sido el circuito que más te ha gustado? Pues me fascinaba el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando corríamos aquí en la Champ Car, era espectacular. Lamento decirles que a raíz de que vino la Fórmula 1 y lo remodelaron, no está tan padre como antes. Lo han hecho un circuito bastante más lento. Las curvas son mucho de acelerar y parar. No fluye como antes, donde las heces iban aumentando su velocidad cada vez más. Esto, pues, son los requerimientos de Fórmula 1 para la seguridad. Y pues sí, la verdad es que yo creo que le dieron en la torre. Era mucho más bonito antes. Era espectacular, pero pues ni modo, así sucede con los reglamentos. Lo importante es que ya regresó la categoría México. Y digo, para terminar estas preguntas rápidas, ¿y la carrera que más recuerdas, cuál podría ser? Pues obviamente cuando quedé en el podium aquí en el 2003, ¿no? Que la celebración fue increíble, había más de 200,000 personas en el autódromo. Fue tanto el gusto de la gente que se pidió que se llevara mi coche al Ángel. Bajamos el coche en el Ángel, di vueltas alrededor del Ángel y la Diana con granaderos en todo Reforma. Llegaron más de 10,000 personas a Reforma. Fue la locura. Llegó un momento en que di donas y, como te decía, vueltas ahí por Reforma en el Indy, que no se pudo contener a tanta gente, ni los granaderos. Entonces los mecánicos ahí tuvieron que contener a la gente que no se subieran al auto y si lo destruyeran. Yo me subía al tráiler y desde ahí estuve firmando, yo creo que casi 3 horas, todo tipo de objetos, desde pues gorras, calcetines, camisetas, todo, y ahí se lo estaba dando a la gente. Fue, pues yo creo que evidentemente el día más padre de mi vida, ¿no? Aunque no gané, que en el podio, pues es la que más recuerdo. Oye, y te robaron tu casco, ¿no? Por ahí hay una historia. No, no lo robaron. El dueño de mi equipo, Enrique Hernández Pons, el dueño de Herdes, me pidió que lo aventara. Yo le dije, Enrique, no podemos aventar el casco porque si así está la gente, por el casco se van a matar, ¿no? Puede haber algún lesionado. Dice, no me importa, aviéntalo. Entonces, donde manda capitán, no gobierna marinero. Aventé el casco. Estuvo chistoso porque después de como 1 hora que ya había menos gente, pasaba una persona en una moto con el casco puesto dando vueltas, el que yo aventé. Y después se arrepintieron. Se arrepintió Enrique, el dueño de Herdes, y pidió que si regresaban el casco, invitaban al que se lo había quedado a una carrera todo pagado de la Champ Car fuera de México, y que además le daban otro casco, una réplica, ¿no? Pero ya nunca apareció la persona que se lo quedó. Y recuerdo saber estar sentado en una banca en la calle, no me acuerdo dónde, y llegó alguien y me dijo, mi primo tiene tu casco. Pero a pesar de que dijeron que lo invitaban a todos lados y todo pagado, nunca lo va a regresar, dice. Es muy curioso ese tipo de historias porque han pasado en muchos deportes, ¿no? También luego balones o guantes o yo qué sé. Pues Mario, continuando, me gustaría tocar un tema que pues bueno, interesante, ¿no? Sabemos que el automovilismo pues siempre ha sido un deporte peligroso, a pesar de que la tecnología, la seguridad y todo ha evolucionado de sobremanera. Pero yo quisiera preguntarte pues con tu experiencia, ¿cómo veías este tema, ¿no? ¿Cómo veías de el prácticamente todos los días arriesgar tu vida, todos los días que estabas arriba del coche, pues tener cierto peligro, ¿no? ¿Qué pasaba por tu cabeza, digo, en un panorama general? Me imagino que ahorita pues ya es lo más común del mundo para ti, pero ¿cómo manejar toda esta parte del peligro e incluso también del miedo, ¿no? Si es que lo llegaste a tener. Bueno, mira, la verdad es que ya cuando yo empecé a correr coches en los 90s, ya los coches eran muy seguros, porque se implementó a finales de los 80s el monocasco, que es como una cápsula en donde va el piloto, que vas completamente amarrado, y esa cápsula, cuando tú chocas, ves como un auto se va deshaciendo,
O sea, se deshace a propósito para que se vaya dispersando la energía y el piloto pues queda intacto en su cápsula. Entonces esto, pues a raíz de que se implementó eso, se empezaron a salvar muchas vidas. Ya en los 90s los circuitos empezaban a tener mucho mejores medidas de seguridad. No es como los circuitos de los 80s bajos o los 70s, 60s, donde era un volado subirte un coche de carreras, en donde si te salías le pegabas a un árbol, no había ningún escape, los autos eran tubulares, a veces traían los tanques de gasolina junto al piloto, eran como unas bombas con ruedas. Y ya en los 90s pues ya tenías la famosa celda de gasolina donde ya no evita que se derrame, etcétera, en caso de un choque fuerte. Entonces, pues ya me sentía yo muy seguro al correr autos. Sí, por ejemplo, mi peor accidente fue en México, en Fórmula 3, ¿no? Porque típico, pues corriendo en un autódromo que no tenía ni las más mínimas medidas de seguridad, me quedé sin frenos en el auto y pues tuve uno de los peores accidentes que he tenido, más bien el peor que he tenido en mi vida. Le pegué a otro piloto que se llama Freddy Van Buren, de milagro no lo maté, pero pues te quedas sin frenos y en un circuito que no tiene ninguna medida de seguridad, pues te puede causar a ti o a otros la muerte, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores más que un fuerte golpe y pues me lastimé mucho una pierna, no pude caminar un rato, pero después ya que me fui a correr a Estados Unidos ya los circuitos he chocado a 380 en la IndyCar, no me ha pasado nada, ni un rasguño. Ya ha mejorado mucho la seguridad. Sí, sigue siendo un deporte de alto riesgo, pero ya no considero que sea un deporte así como de antes, donde era un volado subirte a un auto de carreras. Claro, oye, ¿cómo era el después de esto, no? Por ejemplo, ese después de tu accidente, digo, a pesar de lo físico, ¿no? Y que tuviste que tener una rehabilitación y todo para regresar a competir, toda esta parte mental, ¿no? De volverte a subir un coche o incluso no solo en tus experiencias, sino el ver o sea, otros pilotos, ¿no? El ver choques en los 90s, pues algunos pilotos importantes llegaron incluso a fallecer, como fue el caso de Ayrton Senna. ¿Cómo era tú como piloto el ver esto y pues bueno, aún así seguir con esa motivación y ese amor por el automovilismo? Siempre es difícil cuando sucede y a raíz de los años, pues sí he perdido algunos amigos, algunos conocidos o gente que admiraba, como Ayrton Senna, por ejemplo. Pero pues el piloto siempre quiere seguir corriendo, es lo que más te gusta en la vida. Entonces, a veces yo creo que estás dispuesto a correr ese riesgo con tal de seguir haciendo lo que más te gusta. Eh, Sobre todo después de un accidente duro y de una falla mecánica, eso es lo que siempre preocupa, ¿no? El tener una falla mecánica, porque ahí ya no depende del piloto y cuando hay fallas mecánicas, los accidentes suelen ser o sea, son mucho más graves. Por ejemplo, el de Ayrton Senna, yo te garantizo, está clarísimo que se le rompió la dirección. O sea, Ayrton Senna nunca se hubiera seguido así derecho. Qué casualidad que el día anterior le habían soldado, le habían cortado y soldado la dirección para ajustárselo a su medida, donde estuviera más cómodo. Entonces a mí me queda claro que eso se le rompió, ¿no? Entonces fue una falla mecánica, en fin. Pero pues es parte del show. A veces ha sucedido y los pilotos siguen corriendo. Suena duro decir, ¿no? Es parte del show morir, ¿no? O sea, la muerte está contemplada, Sí, es pero no lo difícil. vean así como, o sea, como que te subes y, o sea, el riesgo de que te pase algo grave es muy difícil ya en el automovilismo. Entonces, por eso vuelvo a decir, sigue siendo un deporte de alto riesgo, pero ya no como lo planteaste ahorita, que parte del show es morir. O sea, sucede y ha llegado a suceder, pero estadísticamente es mucho más fácil que te mates o que te pase algo manejando, por ejemplo, México-Acapulco, que corriendo una carrera en la que vas de promedio de 380 kilómetros por hora. Sí, no, Así de completamente. fácil, ¿no? Claro. Oye, hablando de la tecnología, de esta evolución, ¿cómo lo ves tú? Muchas veces es difícil comparar un piloto de ahorita, un Hamilton, con un Senna, con un Schumacher,
por el avance de la tecnología. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente crees que esta tecnología sí era más difícil manejar un coche antes? ¿Realmente ahorita ya es más el coche que la habilidad del piloto? Antes sí era más el piloto. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta evolución en los autos de la Fórmula 1? Bueno, la Fórmula 1 y en general, ¿no? De cualquier modalidad. Pues ha venido cambiando mucho, sobre todo los autos, digamos, de los 50 de Fórmula 1 a después más modernos, pues todos tenían su parte diferente, su parte donde el piloto incurre mucho, obviamente, el talento del piloto en hacer rápido el auto. Pues la tecnología sirve mucho para muchas cosas. No significa eso que el Fórmula 1 de ahorita sea fácil manejar. Al contrario, es un auto muy difícil de llevar porque es un auto que frena demasiado bien, mantiene la velocidad por curva, es muy rápida. Eh, en fin, esto gracias a la aerodinámica, etcétera. Entonces, no creo o sea, te garantizo que si hubiera subido a Senna al coche de Hamilton ahorita, pues andaría igual que como andaba antes, o sea, se vería su talento, y si hubiera subido a Hamilton al coche de Senna antes, se hubiera visto el talento de Hamilton. No, creo que en ese sentido no rompe tanto con la diferencia de los autos. Sí creo que hubiera habido una gran diferencia si hubiera subido a Ayrton Senna, digamos, a un coche que manejaba Juan Manuel Fangio y Fangio al coche que manejaba Senna, por muchos aspectos tecnológicos donde los autos eran completamente diferentes, ¿no? El coche de Fangio no tenía alerones, pues era un coche, otro estilo, otra forma de manejar, otras velocidades, otro todo. Pero, pues sí, el Fórmula 1 sigue siendo un auto muy, muy difícil de llevar. Oye, y ahora ya la última tecnología, ¿no? Que son autos eléctricos, que sabemos que ya estuviste en la antesala de la Fórmula E. ¿Qué se siente manejar este tipo de vehículos? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? Está chistoso porque como no tienes el ruido del motor, vas escuchando absolutamente todo lo que sucede con el auto, ¿no? La suspensión, los frenos, cuando vas curveando. La aceleración es inmediata, es como un carrito de golf, no es tan fácil regularla como con el acelerador, como un coche de combustión interna, pero finalmente es un coche de carreras, entonces te tienes que adaptar. Es otro manejo, mucho más lento a lo que había yo corrido antes, o lo que más bien a lo que he llegado a correr, porque pues sí he corrido varias categorías diferentes, pero pues un reto diferente y divertido. A mí correr autos es lo que más me gusta, ¿no? Si me subes a correr una avalancha o lo que sea, me encanta. Oye, y ahorita el sábado que va a ser la Fórmula E, ¿vas a estar ahí también? ¿Vas a correr? Fíjate que no, porque la categoría que me invitó Jaguar a correr aquí en México como piloto invitado ya no existe. Era el Jaguar I-Pace Trophy, donde me invitaron solamente a la del autódromo, porque en cada país invitaban a un piloto VIP para que participara. A mí me invitaron en México hace 2 años. Fui el único en la historia como de los pilotos invitados que logró quedar en el podio. Nunca ninguno lo logró en otro país porque no es fácil. Te subes a autos que no conoces contra pilotos que los conocen perfecto, que los están corriendo todo el tiempo. Entonces no es fácil llegar a una modalidad nueva y poder hacer un buen papel. Afortunadamente me fue bien, pero ya no existe la categoría. Ok, interesante, sí, y me gusta mucho esto que dices de los autos Fórmula E, porque digo, en el mundo del automovilismo puede llegar a ser algo nuevo incluso para muchas personas, el ver esto, lo que mencionabas, por ejemplo, no se escucha el motor, entonces creo que es parte de la misma evolución que venimos hablando ahorita, que es muy interesante. Bueno, tú que has competido en todas las modalidades que ya hemos nombrado, pues es interesante ver esa perspectiva también. Quisiera retomar lo que comentabas del talento, ¿no? Que si pones, por ejemplo, a Senna en el auto de Hamilton, pues el talento se nota y viceversa, ¿no? Siempre ha existido talento inhumano en la historia del automovilismo, ¿no? Hemos tenido históricos desde hace bastante tiempo, pero
aún así siempre en los medios, en los espectadores, en la misma industria del automovilismo, pues se ha dicho el qué tanto es talento, qué tanto es el auto, qué tanto es también la parte económica, ¿no? Sabemos que obviamente el automovilismo es un deporte muy caro, ¿no? Ya lo has mencionado desde un principio. Yo quisiera preguntarte, pues, ¿cómo ves esta parte? Escuchamos algunas experiencias tuyas, ¿no? Dijiste ahorita que pudiste probar con Jordan, si no me equivoco, también pudiste probar con Sauber, y pues ahí entraban muchísimas factores económicos, ¿no? En tema de patrocinadores, de casi cuánta lana se podía soltar o no. Entonces, digo, quisiera preguntarte esta parte pues, para tener un panorama interno, ¿no? Un panorama tuyo, el cómo se vive esto y también cómo fueron esas experiencias para ti, cómo cambiaron tu carrera, ¿no? Sí, bueno, te refieres a en qué parte del talento de si... Sí, o sea, digo, por ejemplo, nosotros como espectadores podemos, obviamente todos los pilotos, lo mencionabas hace rato, ¿no? Que están en un Fórmula o en un Indy, tienen un talento impresionante, si no, no estarían ahí, pero luego puede influir mucho esta parte de la economía, ¿no? Que si tienen del apoyos o no. coche. No, Ok. más del piloto, como por el estar ahí, ¿sabes? O sea, el llegar ahí, lo que Al mencionabas en llegar. un principio, por ejemplo, el financiar una carrera, el que alguien te apoye o que distintos patrocinadores te apoyen. ¿Cómo fue? Digo, ya nos platicas un poquito, ¿no? De tu historia al principio, pero te digo, retomando, por ejemplo, esta parte de que pudiste hacer pruebas con equipos de Fórmula 1 y que influía muchísimo esta parte, pues, ¿cómo es este panorama ahora sí que, o sea, cuánto es el talento y también cuánto influye las relaciones, los factores financieros, todo esto, ¿no? Sí, bueno, pues eso es todo, ¿no? Porque tú pues, o sea, hay muchos pilotos desafortunadamente y desafortunadamente en México, mexicanos, que se pierden en el limbo porque nunca los apoyaron, nunca pudieron conseguir los patrocinios, el apoyo para correr fuera de México. Y pues el talento en México existe. Yo he visto muchos pilotos muy talentosos que sé que hubiesen llegado a lograr cosas grandes en el ámbito internacional y que desafortunadamente por X o Y situación no consiguieron los patrocinios, no los apoyaron. Hoy en día, si tú ves, está Checo Pérez en Fórmula 1, pero no hay nadie que venga atrás. O sea, no han apoyado a nadie más con la intención de que el día de mañana que Checo se retire, etcétera, deje de correr o que haya más mexicanos en Fórmula 1. No han apoyado a nadie más. O sea, no hay alguien en Europa que esté apoyado de manera correcta, que esté corriendo en equipos importantes, ya sea en Fórmula 3 o la Fórmula 2. No, no hay ningún mexicano que esté ahí. Y esto lleva varios años que no sucede. Eh, Igual en la IndyCar, o sea, llegó Patricio Ward por, pues porque sí viene de familia de mucho dinero y logró hacer su carrera en las categorías inferiores. Ahorita en IndyCar está contratado, él no paga su asiento como ha sucedido en ocasiones anteriores con los pilotos. Entonces eso demuestra que es un piloto súper talentoso. Creo yo de pilotos más talentosos que han llegado a la Indy en muchos años. No mexicanos, sino pilotos en general. Pero no hay nadie atrás tampoco en la escuela de Estados Unidos. No hay nadie importante que esté ahí para el día de mañana también poder llegar. Hay muchos talentos ahorita en México, pues te puedo nombrar, no sé, Salvador de Alba, que este año fue campeón, el año pasado fue campeón de Supercopa y de NASCAR, de las dos categorías más importantes de México, ganó los dos campeonatos. Y es un piloto ya que tiene 23 años, es un piloto que ya a su edad debería haber estado corriendo en Europa, en Estados Unidos, o sea, con miras ya para estar a punto de llegar a Fórmula 1 o Indy, no ha sido apoyado correctamente. Ahorita hay un piloto muy chavito que se llama Noel León, que fue campeón de Fórmula 4 en México. Acuérdense de ese nombre, Noel León. Si lo Perfecto. apoyan, puede llegar a Fórmula 1 sin broncas y ser exitoso o a IndyCar, ¿no? Que fue campeón de Fórmula 4 en México, después fue campeón de Fórmula 4 en Estados Unidos, este año fue campeón de la NASCAR Challenge aquí en México, piloto de 6 años que si lo apoyan puede llegar a las grandes ligas, pero es un piloto que ya en Europa, con el nivel de talento que tiene, ya debería estar siendo encaminado y apoyado al 100% para llegar a Fórmula 1. Y desafortunadamente en México no existe pues, el interés o los recursos
de los empresarios en hacerlo. Y se pierden muchos talentos en el limbo. Yo lo logré, pues, a veces de milagro, creo, ¿no? O sea, logré conseguir los apoyos o que creyera en mí, pero también fueron muchos años de estar desperdiciando mi carrera, o sea, de estar corriendo en equipos, en categorías que de otra manera para cualquier piloto, no cualquiera, pero sí para muchos, porque el problema de los patrocinios es a nivel mundial, pero para muchos pilotos ya en esa época o con un piloto talentoso ya debería estar siendo perfectamente encaminado para llegar a las grandes ligas, no estar picando piedra por todos lados. Entonces, pues sí, el dinero, los patrocinios son lo que cuentan. Ahorita mencionabas que hice pruebas con Sauber en Fórmula 1. No hice pruebas. Hubo un acercamiento de Sauber, fui yo a la fábrica, estuve en Suiza, espectacular, pues conocí las instalaciones, todo, con la intención de que pudiera yo hacer pruebas y en un futuro correr con ellos. Entonces ya que nos sentamos en la mesa, me dijeron, perfecto, bueno, pues vas a hacer pruebas en un mes. Me parece que las pruebas, no me acuerdo, iban a ser en Italia. Y el $1,000,000 que tienes que pagar por las pruebas lo depositas a esta cuenta. Pues yo me quedé de a 40 y digo, pues ¿cómo hay que pagar $1,000,000 por hacer una prueba? Me hubieran dicho antes, no hubiera venido ni a perder el tiempo, ¿no? Pues sí, me dice, es lo que cuesta, es lo que hay que pagar. Pues imposible, o sea, ¿de dónde iba yo a conseguir eso para hacer una prueba de un patrocinador? Y eso es la realidad. Hoy en día, desafortunadamente, la mayoría de los pilotos llegan pagando al principio o han llegado pagando por su asiento y ya después conforme el éxito pues va mejorando eso. Ha cambiado para bien, hay más marcas, hay más empresarios que empiezan a apoyar a pilotos desde jóvenes, pero pues si no tienes la lana y el talento no lo vas a lograr. Las pruebas que hice con Jordan fueron gratis, si no, pues tampoco me hubiera subido, o sea, no había manera. Me pidieron una X cantidad para correr todo el año, ya la tenía, ya la había conseguido con algunos patrocinadores y de pronto me hablaron y me dijeron, llegaron dos pilotos con más dinero que tú, entonces te vamos a dejar de piloto de pruebas. Les dije, de piloto de pruebas con el dinero que me están pidiendo, nadie me los va a dar, puedo correr todo el año en la Champ Car con eso. Entonces, pues así pasa, ¿no? El dinero y los apoyos y esto es una parte importantísima en la carrera de un piloto y sí, se pierden talentos importantes a nivel mundial todos los días por falta de apoyos. Oye, y esta etapa, Mario, precisamente de las pruebas con Jordan, el acercamiento con Sauber, que pues no se pudo entrar básicamente a Fórmula 1, ¿cómo te impactó a ti como piloto? ¿Cómo cambió algo, o sea, esta parte, ¿no? Porque mencionabas hace rato, ¿no? Que siempre vas a tener esa espinita de correr en F1. Me imagino que pues no fue algo fácil de afrontar, ¿no? Esta parte, como dices, esta realidad que es de la parte económica. ¿Cómo impactó eso en tu vida y en tu carrera como piloto? Pues nada, o simplemente pues hay cosas que no salen, o sea, en lo que sea, ¿no? En negocio se hace un negocio, no todos te salen, no todo te sale bien en la vida y simplemente pues saber que hice mi mejor esfuerzo por lograrlo, que no era la época correcta o el momento correcto para hacerlo por el interés que había de las marcas en la categoría que estaba yo corriendo, que también había logrado un sueño hecho realidad, llegar a donde había llegado, que donde jamás tampoco soñé, o sea, de chiquito ya llegar a correr en la Champ Car, en la IndyCar y ganar carreras, pues era pues un sueño completamente guajiro y también lo logré. Entonces, pues nada, saber que di mi mejor esfuerzo por lograrlo y si no se pudo, pues era porque así lo quiso el destino. Me gusta. Mario, ¿qué sigue para ti? Sabemos que acabas de anunciar que regresas con Alessandro Racing en este 2022. ¿Qué más viene para Mario? Pues mira, ahorita estoy corriendo la Supercopa Mercedes, que es la mejor categoría en México. La organiza Michel Jourdain junto con su papá. Siempre han sido, sobre todo, Michel acaba de entrar ahora en este tema, pero su papá ha sido el mejor promotor de carreras que ha habido en México.
en la historia, con grandes campeonatos, grandes carreras. Los autos son muy divertidos para manejar, tienen mucha tecnología. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Que el auto sea divertido para manejar, que me presente un reto. Eso para mí es muy importante, porque lo que a mí me gusta es correr autos a toda velocidad, y cuando me presentan un reto es lo divertido. Obviamente quisiera seguir corriendo fuera de México, y a lo mejor acabo de estar en Daytona hace un par de semanas, y pues probar suerte a lo mejor en las 24 horas de Le Mans, en las 24 horas de Daytona, y en estas carreras de resistencia de prototipos que corren a nivel internacional. Pues me encantaría poder regresar al plano internacional, pero pues lo mismo, ¿no? Se requiere dinero, se requiere patrocinios, apoyo, y hasta la fecha no los he podido conseguir. Oye, Mario, y ya eres una leyenda, ¿no? Ya eres parte de la historia del automovilismo de No, pues México. gracias, gracias. Pero ¿cómo a ti te gustaría trascender? Y ahorita ya lograste muchas cosas, ¿no? Ya estás en el Hall of Fame de México, pero para Mario, ¿qué es eso que necesita hacer para trascender? O a lo mejor no es algo físico, no es algo que internamente tú quieres lograr, con el cual te sientes satisfecho de decir, con esto quiero dejar mi huella dentro del automovilismo. Pues siempre los triunfos es lo que hacen que dejes huella, ¿no? Entonces, pues si puedo yo seguir ganando carreras, ser campeón aquí en Supercopa, un año, 2 años, o poder irme a correr fuera de México y ganar carreras importantes fuera de México, pues es lo que te hacen trascender. Entonces, pues no lo hago porque quiera trascender, ojo, o sea, cuando yo compito y quiero ganar, no es por hacer un nombre o hacerme más o menos famoso, es porque a mí me gusta competir, me gusta correr autos al límite. Eso es para mí mi pasión más grande. Si yo tuviera mucho dinero, me la gastaría en correr coches de carreras. Hay gente que se lo gasta en viajes, en yates, en aviones, en casas, en joyas, en lo que sea, ¿no? A mí me gusta correr autos. Si tuviera mucho dinero, me lo gastaría en eso. Entonces he sido muy afortunado de poder vivir de lo que más me gusta. Pero lo que realmente hace trascender a un atleta o a un deportista son los triunfos finalmente. Entonces, si algo me haría trascender más, sería seguir ganando. Pero pues yo lo hago porque me gusta. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos siguientes pilotos que se están preparando, que vienen en karts? ¿Qué consejo le darías tú para alcanzar este sueño, ¿no? Para ser como Mario Domínguez. Que nunca se den por vencidos. Eso es lo más importante. Yo nunca me di por vencido, siempre luché por lograr mis objetivos. A veces no sabía ni veía la luz adelante, no sabía cómo le iba a hacer, pero siempre estuve ahí, no quité el dedo del renglón hasta lograr mi objetivo. Entonces, si una persona normal como yo, que pues no tenía tampoco tanto dinero, no venía de familia de pilotos, no tenía ninguna conexión o relación con el tema automovilístico, lo pudo lograr, cualquiera lo puede lograr. Entonces el chiste es que en los coches o en cualquier disciplina, en lo que quieran hacer, que nunca se den por vencidos, porque yo estoy seguro que con base de mucho esfuerzo y dedicación y perseverancia, se puede lograr cualquier cosa. Buenísimo, Mario. Estamos llegando a la parte final. Ha sido una entrevista muy, muy, muy enriquecedora, la verdad. Y pues cuéntanos, ¿cuál es ese fun fact, ese dato curioso de Mario Domínguez? Híjole, está buena la pregunta, pero ¿qué podrá ser chistoso como fun fact? O no sé Pues, si nos quieras contar alguna anécdota, no sé, de alguna carrera, algo, digo, por ejemplo, esa del casco que ya nos contaste, pues es algo graciosa. Me imagino que pues en tu trayectoria has tenido alguna otra anécdota graciosa de cierta manera. no, pues hay tantas, ¿no? Pero te voy a platicar una que le hicimos a mi papá en una carrera cuando nos fuimos a correr a Europa, un campeonato del mundo de go-karts. Nos llevamos un mecánico de aquí, porque los de allá eran muy caros. Entonces
nos fuimos aquí con un preparador, un mecánico. Estábamos manejando ahí por los Alpes suizos y nos bajamos en una tiendita por ahí en las montañas y había unos toros y me le acerqué al toro como a, ¿qué será? 20, 30 metros y se me echó a correr y me atacó, ¿no? Entonces, a mi papá siempre le han gustado mucho los animales y a mí también. Y entonces le dije al mecánico, hay que decirle a mi papá que el toro es mansito. Pero entonces le dije a papá, mira, los toros son los mansitos, lo puedes acariciar a poco. Entonces mi papá se fue directo al toro para acariciarlo, pero estuvo chistosísimo porque a mí me atacó desde lejos, ¿no? Entonces te da tiempo de correr. Yo creo que el toro nunca entendió por qué se le acercaba a alguien con tanta confianza que mi papá llegó a estar a 10 centímetros de agarrarle la cabeza al toro y ya ni decirle nada. Y de repente, ya cuando lo iba a tocar, como que dudó y el toro se le avienta, se le deja ir. Y bueno, mi papá corrió más rápido que los 100 metros que Usain Bolt. Y bueno, estuvo chistosísimo. De milagro no lo cornó, no le hizo nada, porque sí hubiera estado peligroso, pero fue una anécdota chistosa esa. La seguridad que mostró tu papá. Exacto, para acercarse al toro, pero a la última hora sí lo atacó. No, pues precisamente, Mario, ese tipo de anécdotas son con las que nos gusta cerrar el programa porque son cosas que probablemente nadie sepa de ti, ¿no? Cuando vemos a Mario, pues vemos lo que has hecho en la pista y pues estas anécdotas de detrás de cámaras, podría llamarle, son las que valoramos muchísimo. Ahora sí que no nos queda nada más que agradecerte, Mario, de verdad ha sido una plática, como decía acá, muy enriquecedora. Nos abres igual un panorama muy amplio en el mundo del automovilismo con toda tu experiencia, con todas tus carreras, anécdotas, etcétera. Entonces, de verdad, muchas gracias por regalarnos tu tiempo, por darnos este espacio y por seguir pues fomentando el deporte, la cultura del automovilismo en México. De verdad, te lo agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias por pensar en mí para la entrevista. Les mando un abrazo. Que sigan los éxitos. Igualmente, Mario. Otro, Mario, y nada más antes de que te vayas, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? Me pueden seguir con todo lo que subo de carreras, de autos. También estoy en la industria automotriz. Escribo una columna en el Excelsior. Entonces, constantemente pruebo autos exóticos o normales de calle, de todo tipo. En @SuperMarioDom, en Twitter e Instagram. Y ya estoy en TikTok también, @SuperMarioDom1. Entonces ahí me encuentran y pueden ver todo lo que estoy subiendo. ¿Tu sesión de radio ya no la tienes? Ya no, tenía el programa de radio de industria automotriz, que era todos los días. Desafortunadamente, pues ya sabes, recortes de la pandemia y me dieron aire. Pues ya, ya qué bueno que te independizaste a las redes sociales. Sí, ahí estamos y seguimos en lo que me gusta, ¿no? Que son los coches. Y siempre me gustaban los coches de chiquitos y de chiquito y leer todo sobre los coches de calle, etcétera. Y ahorita, pues lo hago y lo subo y pues les pongo las reseñas ahí de qué me pareció la prueba, etcétera. Buenísimo, Mario. Mil gracias, de verdad. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, ¿eh?